Hay ciudades que uno visita sabiendo exactamente lo que va a encontrar. Vinimos buscando historia, arquitectura, buena gastronomía, pero terminamos encontrándonos con algo que nunca habíamos imaginado. Durante 2 días caminamos prácticamente sin parar, y este fue nuestro recorrido por una de las ciudades más fascinantes de España. Esto es Sevilla. Hola, hoy estamos en Sevilla, una de las ciudades más espectaculares de España. Vamos a recorrer sus lugares más emblemáticos caminando por el centro histórico y vamos a descubrir por qué esta ciudad tiene tanta historia. Vamos yendo, vamos a visitar primero la Catedral de Sevilla. Alcanza con caminar unos minutos para empezar a entender por qué millones de personas vuelven una y otra vez a esta ciudad. Y si hay un lugar donde casi todos los visitantes empiezan su recorrido, es justamente hacia donde nosotros nos dirigíamos. Esto que ven atrás mío es enorme, es la Catedral de Sevilla. De hecho, es la catedral gótica más grande del mundo. Y la torre que apenas se ve atrás es lo que se llama la Giralda, que en realidad tiene una historia bastante curiosa, ya que empezó como minarete musulmán. Bueno, estamos esperando entrar en la catedral. Las entradas se compran solo online, valen 13 euros y 5 euros vale la audioguía, fíjense bien si no la quieren. Esto es mucho más grande de lo que me imaginaba, ¿eh? Es increíble. Algo curioso es que para subir a la Giralda no hay escaleras, sino hay unas rampas. Y se diseñó así para poder subir con caballo. Uno de los lugares que más curiosidad despierta es el monumento funerario atribuido a Cristóbal Colón. Durante mucho tiempo existieron debates sobre el destino de sus restos. Hoy este es uno de los puntos más visitados del templo.
¿Qué te pareció la Catedral de Sevilla? Muy linda. Bueno, era como muy parecida a la que habíamos visto en donde, no me acuerdo. ¿En Toledo? ¿En Toledo o en Córdoba? No, la de Córdoba era casi una mezquita. Granada. O la de Málaga, me parece. No. Ya nos perdimos de iglesia. No, entonces era la de Toledo. Pero tienen como una forma muy similar y tienen esas puertas. A muy pocos metros de la catedral, de hecho enfrente, está el Real Alcázar, que es uno de los palacios más impresionantes de España. Vamos a ver si podemos entrar. No vamos a poder entrar porque hay que comprar las entradas por internet y recién hay entradas para dentro de 3 días. Así que para el próximo viaje a Sevilla. Bueno, la entrada vale 15,50 euros para adultos. Hay días lunes gratuito y de todas formas hay que sacar la entrada. Y bueno, para la próxima, dato útil. Si sos residente en Sevilla es gratis. No es nuestro caso. Bueno, justo al lado de la catedral está este edificio que, comparado con la catedral, es bastante discreto, pero tiene una importancia enorme. Es el famoso Archivo de Indias. Fue creado a fines del siglo XVIII para reunir toda la documentación relacionada con el Imperio Español en América y en Filipinas. Hoy se conservan millones de documentos originales como mapas, cartas, expedientes, registros contables. Cuentan cómo se organizó la exploración, la conquista, el comercio y la administración durante más de 3 siglos. Siguen guardados acá en el centro de Sevilla. Estamos entrando ahora al barrio de Santa Cruz, que por siglos fue el barrio judío de Sevilla. Es uno de los lugares más lindos para caminar por la ciudad, con calles muy estrechas, y de repente se abren plazas y bueno, está lleno de negocios. Esta es la plaza de Doña Elvira. Hay barrios donde lo mejor que puede hacer uno es guardar el mapa y empezar a caminar. Santa Cruz es exactamente eso. No hace falta buscar una esquina en particular. Lo mejor es perderse. Atrás de cualquier calle puede aparecer una plaza, un patio o simplemente un rincón que hace que valga la pena detenerse unos minutos. No teníamos absolutamente ninguna idea de qué este día estaba pasando. Al principio pensamos que se trataba de un espectáculo callejero, pero enseguida descubrimos
que era el Carnaval Boliviano e Iberoamericano de Sevilla, una celebración organizada por las comunidades latinoamericanas que viven en la ciudad. Hay cosas que uno puede planificar antes de viajar, pero estos momentos aparecen solamente por casualidad y muchas veces terminan siendo los recuerdos más lindos de un viaje. Bueno, ahora estamos yendo al último lugar que vamos a visitar en este primer día, que es la Plaza de España. Probablemente el lugar más conocido de la ciudad. Llegamos al último lugar del recorrido de hoy, que es la Plaza de España, el lugar más impresionante de la ciudad. La Plaza de España fue construida para la Exposición Iberoamericana de 1929 y con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de Sevilla. Después de caminar bastante por la ciudad de Sevilla, por su centro histórico y por este lugar, la Plaza de España, queda claro por qué es una de las ciudades más visitadas de España. Vamos a subir a un balcón para ver todo el edificio. Y estamos viendo esto. Increíble. Uno de los detalles más curiosos son los bancos de cerámica dedicados a cada provincia española. Y como era de esperar, nosotros también empezamos a buscar algunos. Después de caminar durante todo el día, sentíamos que ya habíamos visto una buena parte de Sevilla, pero la ciudad todavía tenía mucho para mostrarnos. Y eso iba a empezar al día siguiente. Buen día, hoy es el segundo día acá en Sevilla. Vamos a caminar bastante, vamos a recorrer otros lugares de la ciudad. Vamos a empezar ahora por las setas, que ya les voy a mostrar de qué se trata. ¿También? Nada, yo no me cambié. No termina acá esto. Vamos a subir
arriba de las setas, ¿no? Sí. Ahí Para está, sí. subir hay que bajar Claro. y después vas otra vez al mirador. No sabemos cómo. Bueno, pero mejor me agarro porque casi me caigo en esta escalera. les vamos contando. Cerrando puertas. Abriendo puertas. Vamos subiendo a las setas, que se sube en ascensor. Su nombre oficial es Metropol Parasol y rompieron completamente con la imagen tradicional de Sevilla. Hoy forman parte del paisaje de la ciudad. Pero cuando comenzaron a construirse en 2005 hubo muchísimas críticas. Algunos las consideran una obra brillante, otros siguen pensando exactamente lo contrario. Bueno, como les decía, arrancamos acá en Las Setas. Es un lugar que es bastante moderno, completamente distinto que el resto del centro histórico de Sevilla que estuvimos recorriendo ayer. Bueno, ahora estamos yendo por el barrio de Triana, cruzamos el río y estamos yendo hacia la parte más frecuentada de la zona de Triana. ¿Algo para decir? No, que estamos llegando a la parte comercial, que está bastante lleno de gente. Así que bueno, ahora les mostramos. Seguimos la caminata. Ahora estamos yendo a la calle Betis. Betis, que queda al costado del río y dicen que tiene de las vistas más lindas de la ciudad de Sevilla, del lado de enfrente. Así que vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Hoy es el Día de la Mujer, hay una marcha acá por el Día de la Mujer, así que bueno, para todas las mujeres un gran saludo. Así como que estás comiendo. No, pero si querés grabar, lo corto y... Córtalo, sí. No, pero grabalo entero por las dudas. Ya lo grabé entero, ahora cortalo al medio. Esto era bacalao frito. Bacalaíto. Bacalaíto. A ver, vamos a ver qué tal está. Bueno, terminamos de recorrer la calle Betis y bueno, de este lado es el lugar que tiene las mejores vistas de Sevilla. Está lleno de restaurantes y de lugares para comer
pescado, mariscos. Está muy lindo, hoy es domingo además, así que hay mucha gente recorriendo, gente que creo que es local, no necesariamente gente turista. También visitamos el centro de Triana, vimos su iglesia y una capilla. Y bueno, acá atrás estamos viendo la Torre del Oro, es un edificio que viene del siglo XIII, de la época musulmana. Después tuvo varios usos. Seguimos caminando, vamos a cruzar al otro lado del río de vuelta. Triana tiene una personalidad muy distinta que la de Sevilla y tiene un centro histórico también. Siempre fue un barrio de marineros, de ceramistas y de artistas flamencos. Hoy tiene una identidad bastante distinta, como dije, a la de la propia Sevilla, que está cruzando el río. Si se escucha un ruido atrás es porque, como dije antes, es el Día de la Mujer y están haciendo una marcha. Nos quedaba todavía uno de los grandes símbolos de Sevilla, la Torre del Oro, que durante siglos controló el acceso a la ciudad desde el río. Hoy sigue siendo uno de los lugares más fotografiados de la ciudad. Bueno, parece que este barco es una reproducción del primer barco que dio la vuelta al mundo en 1519 a 1522 y que por cierto salió de este mismo lugar. Esperamos que este recorrido les haya servido para conocer un poco mejor Sevilla. Si les gustó el video, un me gusta y suscribirse al canal nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo este tipo de viajes. Nos vemos en el próximo destino.